Les doy la bienvenida a todos los católicos bautizados que tienen el gusto de ver estos cursos bíblicos, y también saludo a todos los cristianos de cualquier denominación cristiana y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que por alguna situación no conocen a Dios o no lo han entendido del todo bien en sus vidas. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, les saludo aquí por YouTube, hasta sus hogares, hasta sus celulares, hasta sus laptops, computadoras o televisiones, donde quiera que puedan ver este video, y quiero agradecer su presencia tan notoria y tan amable para con mi persona. Lo que yo busco con estos cursos bíblicos es ayudarles a ser mejores cristianos, es ayudarles a que crean más en Dios, a que conozcan mejor la Sagrada Escritura y la entiendan para sus vidas. Quiero compartir con ustedes algunas cosas indicativas de la Sagrada Escritura, y vayan por favor por su Biblia. A mí me da mucha tristeza saber que casi todos los hogares católicos tienen Biblia, pero nadie la lee. Ahí la tienen guardada o adornada con flores y veladoras, lo cual es muy bello, pero la Biblia está hecha para varias cosas: para leerse, para estudiarse, comprenderse y llevarse a la vida de todos los días. Si no logramos llegar a esta última etapa de la Biblia se convierte en un periódico. Hay mucha gente que lee la Biblia como si fuera un periódico, una revista o algo así. No le dan la profundidad que la Biblia requiere y necesita. Es muy importante que ustedes sepan que las Sagradas Escrituras fueron hechas para leerse y hacerse saber a las personas de buena voluntad que no conocen o no tienen ninguna finalidad para sus vidas. La Biblia ilumina el camino de las personas, abre el entendimiento, capacita para la voluntad y para la fortaleza de la vida propia de cada persona. La Biblia está dividida en dos grandes partes. Hay que tener en cuenta que la Biblia, aunque ahorita la tenemos en un libro muy fácil de ver, de estudiar, de comprar, pues no fue así al principio. Al principio no había Biblias. Muchos de nuestros antepasados no tuvieron en sus manos ninguna Biblia. Todo lo aprendieron de predicaciones, de imágenes, de enseñanzas, de catequesis. No había Biblia, mucho menos en los tiempos de Cristo. Las Biblias se fueron construyendo poco a poco y se fueron formando y ordenando como las tenemos hasta el día de hoy. Pero esto es muy nuevo. La imprenta no tiene más de 500 años, ¿no? Y la tinta y el papel, la facilidad para tener papel también no es tan antigua como pareciera. La Biblia tiene dos grandes divisiones. Si ustedes se fijan, la Biblia tiene como dos partes, una parte muy gruesa y otra parte más delgadita, ¿no? Cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de que las Sagradas Escrituras se dividen en Antiguo Testamento. Este libro que vemos aquí atrás, que forma desde el Génesis hasta el libro de la Sabiduría, es el Antiguo Testamento que se escribió antes de Cristo, antes de que Cristo viniera al mundo, en el año 0. Y desde el Evangelio de San Mateo hasta el libro del Apocalipsis forma el Nuevo Testamento, que esos libros fueron escritos después de la ascensión del Señor, 20 años más o menos después de la ascensión del Señor, hasta el año 110 después de Cristo. En esos tiempos la Biblia fue escrita el Nuevo Testamento, el Antiguo antes de Cristo. Nosotros estamos estudiando junto con muchísimas personas que han seguido estos cursos bíblicos, ojalá que los compartan. Estamos estudiando uno de los libros más hermosos, fantásticos del Nuevo Testamento, llamado Hechos de los Apóstoles. Como su nombre lo dice, hechos son acontecimientos, las primeras vivencias de las primeras comunidades, lo primero que vivieron, cómo la iglesia se fue formando. Ustedes y yo, mucha gente a veces que es media ignorante, piensa que la Iglesia Católica, como la vemos el día de hoy, así fue desde el principio. No fue así. La Iglesia Católica se fue haciendo, se fue formando, se fue cuajando, como se cuaja una gelatina, un queso. Poco a poco, no se cuajó luego. No tenía las estructuras que ahora tiene, no había tan notorio en la iglesia como ahora tenemos el orden, quién hace esto, quién hace aquello, cómo se viste uno, la iglesia, cómo se construye la iglesia, cómo debe de ser una iglesia, cuántas iglesias dedicadas a... Todo esto no existía en la iglesia primitiva.
se fue haciendo. Y los Hechos de los Apóstoles son los primeros hechos de la primera iglesia católica que se fue fundada en varias ciudades. En episodios anteriores ya vimos la comunidad de Pisidia, la comunidad de Chipre, la comunidad de Salamina. Vimos en el capítulo anterior la comunidad de Antioquía, una de las comunidades más importantes para los tiempos apostólicos, porque ahí es el primer lugar donde se va a llamar a la iglesia cristianos. Ustedes y yo somos cristianos, todos los que creemos en Cristo somos cristianos. Estamos iniciando el episodio número 14 y vamos a estudiar el capítulo número 12. Los Hechos de los Apóstoles fue escrito por San Lucas, evangelista de Cristo y discípulo de San Pablo. No se les olvide esos detalles. El gran San Lucas, un gran hombre, un hombre entregado, abnegado, disciplinado y sobre todo enamorado de Jesús. Vamos a lo que nos dice. Para las personas que por primera vez quizá toman su Biblia o la han tomado pero no saben cómo leerla, la Biblia, aunque está dividida por libros también, está dividida cada libro por capítulos y versículos. Si ustedes van a la Biblia van a ver en un párrafo un número grandote. El número, por ejemplo, aquí tenemos el número 12. Ese es el 12, significa capítulo. Y dentro de los párrafos aparecen los versículos, numeritos chiquitos, que son llamados versos. Así la Iglesia Católica ordenó la Biblia que tenemos todos. Incluso los hermanos separados tienen Biblias católicas que la Iglesia los ordenó de esta manera. Con mucho respeto se los digo. Vamos al capítulo número 12. Espero que ya tengan su Biblia en su mano. Hay que recordar que este es un curso bíblico y si no tienen su Biblia, pues imagínense qué curso va a ser este. Un curso sin Biblia, un curso bíblico sin Biblia, pues no, es un curso que no. Se va a oír muy bonito y le vas a entender, pero lo mejor es que tengas tu Biblia en tu mano para que la entiendas mejor. Vamos, dice, capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Estamos hablando del malvado de Herodes, que era el rey de Israel, que estaba tolerado por el pueblo, por el imperio romano. Hay que recordar que el imperio romano no destruía a los reyes. Roma, eran muy sabios los romanos imponían un tributo y ofrecían protección a los pueblos. Les decían, nosotros no te vamos a hacer daño, respetamos tu religión, no vamos a imponer nuestra cultura, respetamos tu cultura, todo. Te vamos a proteger de otros pueblos más malvados, solamente vas a aceptar algunas reglas y vas a pagar tributo. Entonces, Herodes, pues era un rey, pero prácticamente sin poder, ¿no? Era un reyesuelo, se podría decir. Era el rey de Israel, Herodes, así es. Era Herodes el hijo del otro Herodes el grande. Y Herodes va a ser aquel que se va a encontrar con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? El que va a mandar fusilar a Juan el Bautista. El que se va a burlar de Jesús también. El que se va a admirar con las palabras de Jesús, pero no le va a creer. Así como mucha gente que se admira de Jesús, pero no le cree nada. Así también está Herodes. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para matarlos. Yo creo que se enfadó tanto Herodes, tanto le hablaban de los cristianos y de Pedro y de Santiago y de Juan y de los apóstoles y de Jesús, que se enfadó. Entonces los mandó a apresar para matarlos, fíjense nomás. Dice, hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Vamos a detenernos aquí. Los discípulos más íntimos de Jesús, los apóstoles más íntimos de Jesús eran tres. Era Simón Pedro, Santiago el mayor y Juan. Hay que recordar que ellos van a acompañar a Jesús en la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando dicen, hagamos 3 chozas, estamos muy a gustos aquí contigo? Ellos 3 son los más íntimos de Jesús, son los más cercanos a Jesús. Entonces, dice que hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Mandó matar a Santiago el mayor, dice. Y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Estaban alegres los judíos porque había matado a uno de los apóstoles, fíjense nomás. Mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Los judíos tienen varias fiestas principales, una de ellas es la de los panes ácimos, que es una ofrenda hecha a Dios también y el agradecimiento a Dios por la comida. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua.
Los panes ácimos eran poquito antes de la Pascua y luego seguía la Pascua. Entonces, en esos tiempos, el rey Herodes y toda la ciudad estaba como enfocada en la fiesta. No podía desviar la mirada de esto, pero tomó preso a Pedro. Y dice que le puso 4 piquetes de 4 soldados cada uno. 4 por 4, ¿cuánto nos da? 16. Entonces, 16 soldados cuidaban a Pedro, fíjense nomás, para un pobre pescador Pedro. Era custodiado en la cárcel, dice. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente a Dios por él. La iglesia oraba, estaba rezando incesantemente por él. Ustedes muchas veces han vivido situaciones en su vida que no les permite poder hacer algo por alguien. Por ejemplo, cuando alguien está en la cárcel, cuando alguien está muriendo, cuando alguien está agonizando, cuando alguien se ha ido, cuando alguien por decisión ha cometido pecado, cuando alguien está viviendo una vida no conforme a las leyes de Dios. Yo creo que sufrimos tanto porque no podemos cambiarle a alguien la manera de vivir. Y lo único que nos queda que es orar. Dice aquí que el pueblo oraba incesantemente a Dios por él. Toda la iglesia dice aquí. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. Como ven, Pedro estaba dormido adentro con 2 guardias adentro y 2 más custodiaban la puerta de la cárcel. ¿Cuándo se iba a escapar San Pedro? Pobrecito. Lo tenían apresado allí y duró varios días porque todavía iban a pasar la fiesta de los panes ácimos y luego la fiesta de la Pascua. Ya que pasaron estas 2 fiestas, entonces dice que Herodes iba a hacerlo comparecer. Pero en aquella noche pasó esto, dice. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. Se le cayeron las cadenas. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. ¿Cómo ven? Se puso el cinturón y las sandalias. Ahí yo creo que tenía su cinturón de su túnica, porque si no una túnica sin cinturón pues se veía muy mal. Y sus sandalias, y le dijo: sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con el ángel era realidad y todo le parecían visiones. Estaba como dormido. Yo creo que estaba encandilado con esta luz tan fuerte que vivía Pedro. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. ¿Cómo ven? El ángel le quitó las cadenas de las manos, le abrió las puertas, lo sacó de la cárcel, lo sacó de la ciudad por la puerta de hierro y ya lo dejó allá solo. Fíjense nomás, todo lo que hizo el poder de la oración. Y claro, el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía otra misión para San Pedro. Vamos a ver qué es lo que sigue. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Así es. Dios es el que estaba haciendo este milagro porque necesitaba a Pedro en otro lugar. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos. Aquí aparece Juan Marcos, fíjense, como había aparecido con anterioridad con Pablo y Bernabé, aparece Juan Marcos, el evangelista Marcos, que va a ser discípulo de San Pablo un ratito y discípulo de Bernabé otro ratito. Marcos, ese muchachito, pequeño todavía, pero parece que muy cercano a Jesús, aunque no fue su apóstol, pero sí conoció por lo menos al Señor de lejos, algo se sabe de él también. Dice entonces que Pedro llegó a la casa de María, la mamá de Juan Marcos, que es el evangelista, donde muchos estaban reunidos en oración, muchos estaban reunidos en esa casa de la señora María, que no es la Virgen María, es María, la madre de Juan Marcos. Llamó a la puerta y fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Como ven, así se llamaba la muchacha. Reconoció la voz de Pedro y fue tanta su alegría que en vez de abrir la puerta entró corriendo a contar que Pedro estaba a la puerta. Se emocionó Rodesa, ¿cómo ven?
y en lugar de abrirle fue gritando que estaba Pedro a la puerta. Los demás le dijeron, estás loca. Como ella seguía insistiendo, ellos dijeron, será su ángel. No le creyeron que era él. Pedro seguía llamando. Cuando abrieron y vieron que era él, se quedaron sin palabras. Pues hasta yo me hubiera asustado, imagínense. Lo tenían custodiando 16 soldados, encadenado, amarrado en una cárcel, y ahora lo ven a la puerta, dice. Les hizo señas con la mano pidiendo silencio, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Enseguida les dijo, comuniquen esto a Santiago y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Santiago el menor, hay que entender que aquí hay 2 Santiagos, ¿sale? Uno ya había muerto. Al amanecer, dice, no fue poco el alboroto entre los soldados. ¿Qué había pasado con Pedro? Herodes ordenó buscarlo y como no lo encontraron, hizo procesar y ejecutar a los guardias. ¿Cómo ven a Herodes? Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Se puso tan mal Herodes, como no lo encontró, mandó asesinar a los 16 soldados que lo estaban cuidando. Dice, después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Fue a Cesarea Marítima. Hay que entender que es la capital de Judea en esta provincia romana. Bueno, vamos a continuar. Esta escena es muy bella, es la liberación de Pedro. Pero ¿por qué Cristo libera a Pedro y no liberó a Santiago? Hay que recordar que Pedro es la cabeza de la iglesia y que Pedro va a llegar a Roma, donde va a sentar la silla de Pedro, la sede de Pedro, el principio ya más oficial de la iglesia. Pedro es la cabeza visible de la iglesia, ¿no? A quien Cristo le encarga su iglesia. Por eso Cristo a Pedro lo va a cuidar mucho, porque Pedro no es cualquier apóstol, es la cabeza de los apóstoles. Es muy importante que sepan esto, porque Cristo lo sacó, lo liberó y lo condujo a otro lugar. Se fue Pedro a Cesarea y obviamente pues Herodes ya no lo encontró. Yo pienso y creo, si no me dejarán mentir, que Pedro ya no va a regresar a Jerusalén. Va a salir para no regresar. Vamos a ver ahora otro acontecimiento. Estamos en el capítulo 12, versículo 20. Dice, por aquel entonces Herodes estaba muy irritado con los ciudadanos de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran unas poblaciones media rebeldes para el rey, ¿no? Porque el rey quería dinero y pues estas no le daban mucho. De común acuerdo se presentaron ante él y después de ganarse a Blasto, tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía del de Herodes para su abastecimiento. Así es. Se reunieron con el tesorero del rey, que se llamaba Blasto. El día señalado, Herodes, vestido con el manto real, se sentó en la tribuna y les dirigió la palabra. Entonces el pueblo lo empezó a aclamar. Esta es la voz de Dios, no de un hombre. Pero de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor. ¿Cómo ven? Esto es muy importante, El pueblo le gritó a Herodes, esta es la voz de Dios, no la de un hombre. Y Herodes se la creyó. Herodes se creyó Dios, como a veces nos puede suceder a cualquier persona que pensamos que lo que somos o lo que hacemos, sobre todo a los que somos ministros de Dios, nos puede suceder que pensemos que nuestros criterios son mejor que los de cualquier persona y se nos olvida escuchar la voz de Dios. Y a veces hacemos cada tontería y cada decisión tan mal hecha, tan mal tomada, solo porque yo pienso así y se me olvida que yo soy un instrumento de Dios. No soy Dios, soy un instrumento del Señor. Y esto aplica para el Padre Arturo y para todos los que somos encargados de alguna comunidad o de algún grupo de la iglesia. Aplica para sacerdotes, para laicos, para obispos, para ministros. Primero tenemos que escuchar la voz de Dios. Dice que el ángel de Dios lo hirió por no haberle devuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. El ángel de Dios lo va a dejar muerto por no devolverle Herodes el honor a Dios. Fíjense nomás, cuando le gritaron los aduladores, ya ven que donde quiera hay aduladores y hay personas barberas que le gritaron a Herodes, esta es la voz de Dios, no la de un hombre. Y Herodes no dijo nada, se quedó callado como diciendo, verdaderamente yo soy Dios. Y pues dice que el ángel lo hirió, dice, y empezó a llenarse de gusanos que se lo comían hasta que murió.
No se murió luego, se llenó de gusanos y se empezó a morir poco a poco, por no haberle devuelto a Dios su lugar. Muy importante esto que va a suceder con Herodes, malvado, toda la maldad que hizo este hombre, matar a Juan el Bautista, no hacer nada por los que mataron a Jesucristo, mandar matar al apóstol Santiago, también tuvo que ver algo con el diácono Esteban, y con muchos cristianos. Nada, no nomás mató a ellos, fueron miles los que él mandó matar. Muchos seguidores de Jesús murieron por Herodes, que era el rey de Israel, dice. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía. Bernabé y Saulo habían terminado su misión y se volvieron a Jerusalén. Traían con ellos a Juan, llamado también Marcos. Ahí está otra vez, aparece Juan Marcos, aparece Pablo y aparece Bernabé, que regresaban a Jerusalén. Cuando estaban sucediendo la muerte de Herodes, ellos estaban regresando. Entonces Herodes muere, y muere por no haberle devuelto a Dios lo que le correspondía a Dios. ¿Cómo ven el capítulo número 12? Es un capítulo maravilloso, muy duro, porque nos habla de cómo un hombre se puede creer que es Dios, o que se puede creer más que Dios, y cómo Dios siempre reconoce que solamente Él es Dios y que es celoso de lo que pueda suceder. Y también entender lo que va a ser la liberación de Pedro, ¿no? Cómo Cristo libera a Pedro de todo lo que le puede suceder a Pedro, porque Pedro es la cabeza, y Pedro, ustedes y yo sabemos, va a llegar a Roma. No podía morir en Jerusalén, aunque Cristo al final lo va a dejar morir crucificado, pero no en Jerusalén. Todavía no es tu hora. Así como cuando ustedes la han librado, ¿sí o no? Conocen gente que ya está desahuciada, o le pasó un carro por encima y no se murió, o algo le pasó y dices, bueno, ¿y cómo la libraste? Bueno, pues es que Dios sabe que no es tu hora, y por ahí a lo mejor Dios tiene algún pendiente contigo. ¿Ya lo cumpliste? ¿Ya lo hiciste? Porque mucha gente dice, ay, yo me libré de la muerte. Pues sí me libré, pero ¿por qué te libraste? Debes de cuestionarte. ¿Por qué Dios te libró de la muerte? ¿Por qué Dios te liberó de esa situación que estabas viviendo? Porque Dios tiene otro plan para ti. Cuestiónate, pregúntate, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué Dios está esperando de mi persona? Bueno, pues yo soy el Padre Arturo Cornejo. Les saludo a todos ustedes, hermanos católicos, hermanos cristianos de alguna otra denominación cristiana, hermanos que no creen en Dios pero que ven estos videos. Muchas gracias. Les invito a compartir estos videos de YouTube con sus amigos, familiares, con católicos que andan muy distraídos. Hay muchos católicos distraídos. No son malos, no hay católicos malos. Tenemos católicos que no viven como Dios manda porque no saben. Nadie les ha explicado. Lo que yo busco con estos cursos bíblicos, que son cansados, lo sé y ustedes lo han de saber también, es evangelizar, enseñar, transmitir lo que la palabra de Dios nos dice. Utilicen su Biblia, estrénenla, se van a apasionar, se van a enamorar. Si no tienen tiempo para leer la Biblia, bueno, pues no la lean corridita, espérenme un capítulo cada 2 días, 20 minutos, 25 minutos, nos aventamos leyendo la palabra de Dios, y sobre todo no nomás leer, no nomás, porque si fuera a leer estuviéramos, no se trata de leer, se trata de leer y espérate, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Quién era este? ¿Dónde estaba? ¿Qué le sucedió? Estamos haciendo muchas pausas para que ustedes y yo crezcamos más en nuestra fe. Les agradezco mucho sus comentarios que hacen aquí por YouTube. Les agradezco mucho sus donativos que hacen por el chat de YouTube o por depósitos bancarios a las cuentas que van a aparecer después de mí, o también por las transferencias o por Western Union que mandan de Estados Unidos o de alguna otra parte del mundo. Muchas gracias a quienes nos ven en México y fuera de México. De verdad, me hacen sentir bien con su apoyo, de que sé que a muchas personas puedo llegar y ser útil para ustedes, ser un instrumento de Dios en medio de su familia. Ustedes que están jovencitos y que están viendo en YouTube, no sean egoístas y enséñenselos a sus abuelas y a sus tías, que no saben nada de internet, sus mamás. Pero ustedes jovencitos que sí saben, no seamos egoístas. Les agradezco mucho su atención. Si tienen algún comentario personal, algún tema que quieran que tratemos, con mucho gusto lo hacemos. Vean los otros temas que están aquí en YouTube, les van a servir de mucho también a todo su crecimiento espiritual. El WhatsApp es 7471-277621. Todas las noches contesto todos los WhatsApp que lleguen en el día. Que Dios nos acompañe, nos bendiga y nos libre de todos los males. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios nos acompañe
Saludos para todos.